Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Belle casi nunca pudo adivinar qué estaba pasando por la cabeza de Clary. Cada frase que pronunciaba parecía aleatoria, como si hubiera sido sacadas de un cubo, a menudo sin conexión con la situación ni el contexto, como aquella vez cuando Claire, en medio de una pelea semiseria entre otros reclusas, simplemente pidió comer una yema de huevo, o cuando llevó a Belle a la enfermería, aunque pensó que acabaría en problemas, cosas así. ¿Cuánto tiempo llevamos atrapadas aquí?, preguntó Belle. Si contamos desde el principio, unos 50 minutos. No, digo, ¿cuántos días llevas en esta prisión? ¿Puedo preguntar? Bell casi se rió. Esta vez ni siquiera pudo contener una sonrisa. Por suerte, Claire no se giró a mirarla. No había forma de saber si la otra estaría dispuesta a responder esa pregunta. Claire se quedó en silencio por un momento, como si necesitara tiempo para decidir cómo responder. Llevo aquí el tiempo suficiente para adaptarme. Sé cómo funcionan las cosas, qué tipo de personas es mejor evitar y cómo comportarme para no acabar siempre siendo la víctima, incluso sin mencionar nombres. Belle sabía muy bien que esa última parte estaba dirigida a ella, la que había sido marcada por la valiente pandilla desde el primer día, sin ni siquiera entender qué había hecho para merecer tanto odio. Lo único que ella quería era vivir tranquila, sin involucrarse con nadie, siguiendo estrictamente las reglas de los guardias, simplemente tratando de sobrevivir sin ningún problema, pero al parecer, el destino no parecía dispuesto a dejar que las cosas fueran tan simples. ¿Crees que no lo intenté? ¿O estás de acuerdo con ellos en que merezco que me acosen? La voz de Del temblaba casi imperceptible, pero Claire lo notó y se vio visiblemente perturbada. Antes de que pudiera responder, la otra continuó para derramar todo lo que había estado guardando dentro. Intenté complacer a todos, evitar problemas. Si algo podía resolverlo yo solo, no pedía ayuda a nadie, porque no quería molestar a nadie. Pero al final eso es lo que merezco, ¿no? Belle no quería dejar que sus emociones la dominaran, pero todo parecía estar fuera de su control, superando cualquier límite que pudiera soportar. Era más de lo que cualquier mujer podía soportar. A pesar de jurar que no lloraría, Belle finalmente sucumbió a las lágrimas contenidas que se desbordaron como una presa rota. Claire, la causa involuntaria de este arrebato emocional, estaba completamente perdida. Sus ojos almendrados, por lo general tan profundos, se abrieron ligeramente al notar las lágrimas que corrían por las pálidas mejillas de su compañera. Abrió la boca como para decir algo, pero dudó, temiendo que sus palabras pudieran herir aún más a la frágil niña. Al final decidió permanecer en silencio. Huí precisamente para evitar el conflicto. En cuanto veo a esas personas cambio mi rumbo, y ahora me he quedado atrapada aquí sin saber cuándo podremos irnos. ¿De verdad crees que no lo intenté? La voz de Belle se quebró. ¿O deberías simplemente ceder ante tus palizas para que esto termine de vez por todas? Esto no terminará, seguirán hasta que estén satisfechas, respondió Claire con frialdad, diciendo la cruda verdad. Es más de un año en prisión, había visto a innumerables reclusas caer víctimas de los mismos reclusas. En los casos más graves, se crean situaciones para atacar en grupo, todo por pura antipatía. Algunas fueron obligadas a arrodillarse y servir como esclavas, como si sus atacantes fueran diosas. Y sin embargo, con sus estrechas conexiones con los guardias y sus influencias que se extendían como si fueran parte de la administración de la prisión de mujeres, cualquier intento de intervención o castigo era inútil. Incluso si 10 víctimas se reunieran para pedir ayuda, nadie las escucharía.
Tal vez realmente sea mi culpa por ser demasiado débil. No importa cuánto me intimiden, yo simplemente inclino la cabeza y lo acepto, aunque no haya hecho nada malo, o tal vez yo realmente mereces esto. Entonces debería arrodillarme y pedir perdón, ¿no es así? Quizás entonces todas estarán satisfechas. Al diablo cómo me siento, aunque me destruya por completo. A Abel ya no le importaba con quién estaba deshogada su ira. Las palabras de Claire, que parecían sugerirle que simplemente aceptara su destino, no era exactamente el consuelo que esperaba, aunque, considerando que apenas se conocían, quizás no debería esperar mucho, pero eso ciertamente no era lo que necesitaba oír para aliviar el peso que llevaba sobre sus hombros. ¿Sabes lo que es estar completamente solo? Entrar a este lugar ya es como estar aislado del mundo exterior, pero aún peor es saber que no hay nadie esperando allá afuera. Es una mierda. Las palabras brotaron como un río desbordado, imposible de contener.